fue uno de los proyectos de ingeniería más caros de la historia. Un puente de 2 pisos de más de 8 millas de largo y 10 carriles de tráfico que conectaba dos bulliciosas ciudades de la Bahía de California. Después, un terremoto devastador y un proyecto de reconstrucción de más de 10 años y $6.500 millones. ¿Cómo sustituyó California su puente más largo, por el que circulan 280.000 personas cada día, sin paralizar una ciudad? La historia del Bay Bridge lo tiene todo. Emperadores, terremotos, las focas de la Marina estadounidense, el FBI e incluso Arnold Schwarzenegger. Pero la forma en que el puente fue retirado y reemplazado es aún más increíble. Así que quédese. Es una historia que sin duda querrá escuchar. Ahora, cuando la gente piensa en los puentes de San Francisco, el icónico puente Golden Gate es el que normalmente viene a la mente. Pero hay otro puente en la ciudad. El puente de la Bahía de San Francisco-Oakland, más conocido como el Puente de la Bahía. Con una extensión de 13 kilómetros, este gigante de 2 pisos conecta San Francisco con Oakland y es una parte crucial de la Interestatal 80. Es uno de los puentes más anchos del mundo. Con 10 carriles para demostrarlo. Pero a pesar de todo, sigue viviendo a la sombra de su hermano más famoso. Pero estamos a punto de darle el protagonismo que se merece. El sueño de un puente que conectara San Francisco con Oakland, Berkeley y Alamo comenzó ya en 1850, cuando el editor de periódicos William Walker propuso una calzada similar a la del muelle de Clay Street, de 1800 pies de largo. En la época de la fiebre del oro, la idea de un puente que conectara estas zonas cobró fuerza debido a la preocupación de San Francisco por su futuro comercial después de que el ferrocarril transcontinental conectara a Oakland con el resto del país en 1869. En 1872, el caprichoso emperador Joshua Norton, un residente de San Francisco que antes se había autoproclamado emperador de los Estados Unidos, decretó la construcción de un puente. Por la presente ordenamos el arresto por parte del ejército de los 2 consejos de administración de la ciudad si persisten en desatender nuestros decretos. Lo que le faltaba en poder cívico real, lo compensaba con su visión. Sin embargo, no fue hasta la década de 1920, con el auge de los automóviles, cuando el proyecto del puente de la Bahía cobró impulso. En 1929, la Asamblea Legislativa de California se tomó en serio su realización y creó la Autoridad del Puente de Peaje de California, California Toll Bridge Authority, que se ocupó de las propuestas de puentes anteriores. La construcción se inició en julio de 1933 y, en solo 3 años y 5 meses, el puente estaba terminado. Se inauguró en noviembre de 1936, solo 6 meses antes que su vecino más famoso, el Golden Gate. El día de la inauguración, el expresidente Herbert Hoover pronunció una audaz proclama. Este es el mayor puente construido hasta la fecha en el mundo. El coste total del proyecto de 3 años. La asombrosa cifra de $77 millones. Espera 77 millones y 3 años. ¿Qué ha pasado con las cifras de $6.500 millones en 10 años que mencionábamos al principio de este video? Bueno, hay una explicación sencilla. El puente no es el mismo que se inauguró en 1936 y el responsable de ello es un terremoto. El 17 de octubre de 1989, exactamente a las 5:04, el terremoto de Loma Prieta sacudió con fuerza la zona de la bahía con una magnitud de 6.9 grados. Murieron 63 personas y más de 3.700 resultaron heridas. Más de 80 puentes se vieron afectados, incluido el puente de la bahía. Una sección de 23 por 15 metros del tablero superior del puente, en el lado este, se partió y cayó sobre el tablero inferior. Se cobró una de las 63 vidas que se perdieron durante el terremoto. Imagínense, un trozo de 15 metros del tablero superior del puente de la bahía se derrumbó cuando 2 millones de libras de empuje hicieron que la estructura se desplazara 7 pulgadas, cortando los pernos que conectaban el tablero a los soportes. Fue un duro recordatorio de lo vulnerable que se había vuelto este gigante envejecido.
Pero esto no era nada nuevo para los funcionarios del Departamento de Transporte de California, o Caltrans, que llevaban años haciendo saltar las alarmas sobre el diseño de la barrera del puente, susceptible de agrietarse. El terremoto convirtió esos susurros en un rugido ensordecedor. El seísmo de Loma Prieta puso de manifiesto la necesidad de reconstruir los puentes de la bahía para que pudieran resistir terremotos que podían producirse en cualquier momento. Con un 70% de probabilidades de que se produjera un gran seísmo en los próximos 30 años, había mucho en juego. Si un seísmo de magnitud 6.9 podía causar tantos daños, ¿qué ocurriría si se produjera uno de la magnitud del de San Francisco de 1906, que alcanzó los 7.8 grados en la escala de Richter? Dado que el puente de la bahía había tenido históricamente dificultades con las amenazas sísmicas, se convirtió sin duda en una bomba de relojería. Así que Caltrans se puso manos a la obra. La agencia tenía la misión directa de sustituir el tramo oriental por un nuevo puente que cumpliera las normas sísmicas y de seguridad modernas. Los responsables de Caltrans necesitaban algo que pudiera soportar un seísmo de magnitud 8.5 y estaban decididos a conseguirlo. Pero no se puede cerrar así como así un puente por el que transitan más de 250.000 de pasajeros cada día entre Oakland y San Francisco. Es una pesadilla logística a punto de ocurrir. Así que se les ocurrió la audaz idea de construir un puente nuevo y destruir el viejo, manteniendo al mismo tiempo la fluidez del tráfico. Era un plan que requería una planificación estadística precisa. En primer lugar, nació el equipo de programación del corredor, encargado de supervisar el progreso de la friolera de 21 contratos. Gestionar un proyecto de esta envergadura exigía una coordinación seria. Había que analizar cada contrato en busca de riesgos potenciales. Si un aspecto se aceleraba, ¿afectaría a otro? ¿Cuáles serían los costes y los efectos en los plazos? El equipo tuvo mucho trabajo, pero se las arregló para mantener el tráfico fluido. Para llevar a cabo esta ingente empresa, se introdujeron dos desvíos innovadores. El desvío de la isla de Yerba Buena y el desvío de Oakland. El desvío de la isla de Yerba Buena desempeñó un papel fundamental. Desvió el tráfico de la antigua calzada, lo que permitió a los equipos de construcción demoler los viejos vanos y construir nuevas estructuras de transición justo en la isla, mientras instalaban los nuevos vanos de suspensión autoanclados, o vanosas. Gracias a esta maniobra estratégica, Caltrans no solo mantuvo el proyecto en marcha, sino que incluso se adelantó al calendario previsto. Fue una clase magistral de logística. Pero aún quedaba una tarea monumental por delante. Al fin y al cabo, estamos hablando del mayor proyecto de puente de la historia de California y de una de las mayores hazañas de ingeniería del siglo XX. En este proyecto, cada paso debía planificarse y ejecutarse meticulosamente para transformar con éxito una arteria de transporte vital y mantener la zona de la bahía en movimiento. Fue una hazaña que exigió no solo ingenio, sino también una coordinación precisa. En su punto más alto, el puente se alzaba 135 pies sobre el agua, reduciéndose a 40 pies al llegar a la orilla. Cada vano debía tener el ángulo justo al acercarse a tierra, teniendo en cuenta los impredecibles cambios de marea y las condiciones meteorológicas de la bahía. Además, el tiempo era un factor importante. Todos los tramos del puente debían retirarse entre noviembre y abril para no interferir con el regreso de las aves migratorias a sus nidos. Esto no hizo sino aumentar la sensación de urgencia. Pero tal vez el reto más formidable residía en la ingeniería del anclaje central, que exigía hundirse 80 metros bajo el agua para alcanzar el lecho rocoso sólido. Para esta tarea monumental se utilizó un cajón de cúpula múltiple, un invento brillante que puso de manifiesto el espíritu innovador que impulsaba este proyecto. Y si pensaba que acceder a las obras necesarias era sencillo, piénselo otra vez. Caltrans tuvo que luchar durante un año para obtener el permiso de la Marina, incluso para realizar pruebas geológicas en la isla de Yerba Buena, lo que provocó importantes retrasos y un aumento de los costes. Pero estos costes no eran nada nuevo. Inicialmente, el plan consistía en reacondicionar el vano oriental existente, con un coste estimado de unos $200 millones. Sin embargo, otros estudios de ingeniería revelaron que construir un puente nuevo costaría unos cientos de millones más, pero tendría una vida útil mucho más larga.
de 75 a 100 años, frente a los 30 de la rehabilitación. Pero ese no era el final del camino. La estética del diseño inicial, criticada a menudo como una autopista sobre pilotes, suscitó un gran rechazo entre el público y los políticos locales. Para resolver estos problemas, un equipo de diseño especializado se propuso elegir un tramo emblemático que fuera funcional y visualmente icónico. Pero el proceso no fue nada fácil. Surgieron conflictos en el seno del grupo asesor de ingeniería y diseño, sobre todo cuando sus miembros se enfrentaron al reto de evaluar las propuestas de sus propias empresas. Y, por supuesto, los problemas siguieron acumulándose una vez iniciada la construcción del nuevo puente. Pero el equipo encontró siempre la forma de adaptarse e innovar. La construcción del nuevo puente SAS empezó con el tramo Skyway en 2002. Este impresionante tramo abarcaba 1.2 millas desde las estructuras de touchdown de Oakland hasta el vano del SAS. Este impresionante tramo abarcaba 1.2 millas desde las estructuras de aterrizaje de Oakland hasta el vano del SAS. La Inca de pilotes comenzó en febrero de 2003 y en 2007 la Skyway estaba terminada en un 75%. Pero esto no significa que los primeros años estuvieran libres de problemas. Solo en 2005 se produjeron dos interrupciones notables del proceso. La primera fue provocada por el entonces gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, que propuso un rediseño del propio puente SAS. La propuesta se enfrentó a un intenso escrutinio, con un informe que advertía de graves excesos de tiempo y costes. Ese mismo año, el FBI empezó a investigar las acusaciones de que los soldadores estaban tomando atajos en su trabajo, lo que ponía en peligro la integridad estructural del nuevo tramo. Sin embargo, en un giro, el FBI cerró la investigación, revelando que las soldaduras críticas eran en realidad un 30% más fuertes de lo requerido. Todo el proyecto Skorskawe se concluyó oficialmente en 2016. Pero, ¿cómo lo consiguieron? Las técnicas de construcción fueron nada menos que geniales. El equipo colocó pilotes tubulares de gran diámetro en ángulos debido a la debilidad del suelo e introdujo segmentos prefabricados que se montaron con elevadores en voladizo. Hablemos ahora de la estrella del espectáculo, el propio puente SAS. Presumía de un diseño único y exclusivo de suspensión autoanclada con una única torre asimétrica adaptada a los retos específicos del emplazamiento. La construcción de este vano principal comenzó en 2008, con un cable principal diseñado como un único bucle, lo que le permite soportar mayores volúmenes de tráfico. Además, el diseño sísmico del puente era de primera categoría, con características de absorción de energía que lo hacían lo bastante resistente como para soportar terremotos severos. Así se alcanzó el objetivo original del proyecto. La torre comenzó a construirse en 2010 y pasó por múltiples fases. El 28 de julio de ese año, el equipo erigió el primero de los 4 pilares de la torre principal bajo cubierta. En marzo de 2011, la torre se alzaba con una altura de 120 metros. Y en diciembre de 2011 estaba terminada. Esto también significaba que por fin podía comenzar la instalación de los cables. El equipo utilizó haces de cables prefabricados de 1 kilómetro de longitud en lugar del método tradicional de un cable cada vez. En total, se instalaron meticulosamente 137 haces de cables. A finales de mayo de 2012, todo el cable estaba comprimido en una elegante forma circular y envuelto en una cubierta protectora. Era realmente un espectáculo para la vista. El tensado se realizó individualmente en cada cable de suspensión para distribuir uniformemente la carga, culminando el 20 de noviembre de 2012 cuando la sección SAS se convirtió en autoportante. Mientras tanto, la fase de aterrizaje en Oakland comenzó en 2009 y finalizó en 2013. Se centró en terminar el lado de tráfico en dirección este en mayo de 2011. Para ello se construyó una calzada elevada curva unida a la carretera existente, que se completó en 22 fases para mantener la fluidez del tráfico. A mediados de marzo de 2013, la parte oeste estaba terminada y se retiraron las pasarelas de construcción para dar paso a la gran inauguración. Pero qué decir del antiguo vano oriental. Comenzó su lenta despedida en enero de 2012, con estimaciones de demolición que sugerían que tardaría entre 5 y 7 años en completarse y su coste. Comenzó su lenta despedida en enero de 2012,
con las estimaciones de demolición sugiriendo que se necesitarían entre 5 y 7 años para completarlo y costaría alrededor de $244 millones. Era un precio muy alto para deshacerse de algo. Más de 8.000 trabajadores construyeron el puente original, pero la demolición corrió a cargo de un reducido equipo de unas 34 personas. Estos trabajadores, que formaban parte de la empresa conjunta CS Silverado, se enfrentaron a la tarea como los profesionales experimentados que eran. Estaban suspendidos a 60 metros sobre la bahía de San Francisco en cestas elevadoras. Cortaron el puente con sopletes mientras los operarios de las grúas maniobraban con destreza el acero. Pero no fue hasta el 28 de enero de 2014 cuando las cosas se pusieron serias. Unos gigantescos martillos neumáticos rojos aporrearon el viejo puente, haciéndolo temblar y vibrar. Durante meses, transeúntes, ciclistas y corredores contemplaron la espectacular transformación. En junio de 2015, la monumental sección en voladizo estaba oficialmente terminada. Los equipos desmontaron meticulosamente la estructura en orden inverso al de su montaje en la década de 1930. No fue un desmontaje cualquiera. Hubo que actuar en la cuerda floja, literalmente, respetando estrictas normas medioambientales. Aún así, todo salió a pedir de boca. Brian Maroney, ingeniero jefe del puente, señaló que el viejo acero estaba cansado y agrietado, pero la demolición se completó a tiempo, por debajo del presupuesto y sin accidentes. A finales de 2015 concluyó la primera fase del proceso de demolición, que supuso la eliminación de toda la sección en voladizo y la curva en S. 2 equipos trabajaron sin descanso en el puente suspendido, mientras que un tercero se ocupó de la curva en S, un complicado desvío hacia el túnel de Yerba Buena. La eliminación de la curva en S no fue tarea fácil, dada su proximidad al nuevo puente y al tráfico. Pero gracias al uso de falsos túneles de 42 pulgadas de diámetro, originalmente destinados al nuevo puente de la bahía, el equipo pudo realizar la demolición con relativa facilidad. La segunda fase consistió en retirar las colosales secciones de celosía de 1.000.000 de libras. Esta fase no solo requería fuerza, sino también una planificación y coordinación precisas. A medida que se desmantelaba el antiguo vano este, los equipos cargaban los materiales en barcazas para su reciclaje. El uso del sistema de gato hidráulico en Airpack supuso un cambio radical en la elevación de las secciones de las cerchas. El sistema de elevación multipunto contaba con 4 torres de elevación bajo cada esquina de la carga, lo que proporcionaba estabilidad y velocidad. Con una capacidad de elevación de 125 a 750 toneladas, esta tecnología redujo drásticamente el tiempo necesario para retirar cada tramo. Los equipos consiguieron reducir el tiempo de desmontaje de 6 semanas a 1 semana por vano. Pero la demolición no estuvo exenta de problemas inusuales. El 11 de noviembre de 2017, algunos de los últimos restos del antiguo puente iban a ser retirados. Pero mientras los equipos trabajaban para demoler los cimientos marinos, se encontraron con un visitante sorpresa. Una foca había entrado en la zona de exclusión, lo que provocó un breve retraso. Se enviaron observadores de mamíferos marinos para garantizar la seguridad. Se siguieron los protocolos de reubicación de las focas. Una vez despejada la costa, la implosión final se desarrolló sin contratiempos. En total, se retiraron más de 58.200 toneladas de acero y alrededor de 245.000 toneladas de hormigón del antiguo vano oriental. El 8 de septiembre de 2018, una serie de implosiones controladas marcaron el acto final de la saga de demolición del antiguo puente de la bahía. Los últimos restos, el muelle E19 y el muelle E20, fueron retirados de la bahía de San Francisco, poniendo fin oficialmente a una notable transformación que comenzó con la construcción del nuevo vano entre 2002 y 2013. En las primeras fases de la construcción, Kenneth Turkstrom, de Caltrans, dijo que cuando este proyecto se abriera al público, quedaría asombrado por lo que contemplaría. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido. Desde su finalización, el puente de la bahía ha florecido, acomodando el creciente tráfico con gracia y fiabilidad mientras los viajeros disfrutan de un viaje más suave y de unas vistas impresionantes. El puente es un testimonio del ingenio y la colaboración humanos que allana el camino hacia un futuro más brillante y seguro.
Y todo ello sin detener el tráfico. Así que ahí lo tienen, la historia de la eficiente eliminación del tramo de puente estadounidense más largo de la historia, dejando paso a algo aún más grande. ¿Qué opinas de esta extraordinaria empresa? Comparta su opinión en la sección de comentarios. Y como siempre, gracias por vernos y cuídate.